Señor, gracias. Gracias porque este tiempo hemos podido disfrutar de tu enseñanza, hemos podido disfrutar de tu compañía, hemos podido deleitarnos delante de ti en comunión con los demás hermanos. Eso ha sido tu bendición sobre nosotros. Eso ha sido, Señor, el don que has regalado. Ahora te queremos pedir, oh Señor, como dice este salmo, que continúes con nosotros dándonos el entendimiento para que podamos reconocer, aprender y practicar cada uno de tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a que hoy podamos ir a la enseñanza que tienes para nosotros en este último tiempo del programa cúltico, y que podamos allí encontrar tu palabra, encontrarte a ti, Señor, hablándonos directamente a nosotros. Que no sean mis pensamientos, que no sea mi producción, Señor, porque eso no nos ayudaría en nada, sino que sea, Señor, lo que sale de tu boca, lo que sale de tus palabras, lo que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón, y que así verdaderamente, Señor, seamos bendecidos por ti, Señor. Te pedimos que con tu Espíritu tú concentres nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, concentres todo lo que somos para escucharte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos concordado en la necesidad de hacer nuevamente un paréntesis en nuestra secuencia del libro de Romanos, para que hoy pudiésemos hablar acerca de lo que se está celebrando en estos días. Se hace pertinente que podamos nuevamente acudir al texto para quizás repasar algunas cosas que ya en algún momento sabíamos, pero habíamos dejado de lado. Y si no las sabíamos, para que el Señor nos ayude a comprender y a profundizar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La propiciación ante el Padre Celestial. Y yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Lucas. Vamos a pasar por algunos textos de la palabra que nos va a ayudar a comprender la profundidad que hay en relación con la obra que Cristo hizo, específicamente hablando del tema de su muerte. Tristemente hemos de ver, antes de leer el texto, que la Semana Santa se ha convertido en tiempo de fiesta, de celebración, de vacaciones, de dedicar el tiempo a descansar, de dedicar el tiempo a muchas otras actividades que regularmente no hacemos con motivo del trabajo, pero que en la mayoría de las veces terminan incluso en actividades que son cultos odiosos para nuestro Señor, porque exaltan la autorrealización, la autosatisfacción. Muchas de esas ocasiones, tristemente, podemos ver que aún participantes de ellos, muchos creyentes, se dedican a fiestas en donde terminan en condiciones deplorables en cuanto a su testimonio, en cuanto a lo que es la honra de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Cristo murió en la cruz tiene muchas implicaciones para la vida del creyente, múltiples implicaciones, y de eso soy sumamente consciente. De tal manera que hoy solamente quiero enfocarme en que podamos hurgar un poco en la implicación respecto a la justicia de Dios, específicamente la propiciación, específicamente lo que se trata de esa muestra de Dios, de lo que es su justicia. Y quiero llevarle entonces a Lucas capítulo 1, y vamos a leer los versos del 29 al 36 para que sea sencillamente una motivación, un enfoque En la escena vemos a María, le está siendo anunciado que va a ser mamá. ¿Qué le parece? Y dice el verso 29:
que cuando ella recibe la salutación del ángel, dice, cuando ella la vio se turbó por estas palabras y pensó qué situación sería esta. Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y llamará su nombre Jesús. Es interesante porque aún nosotros no hemos entendido a ciencia cierta la profundidad de ese ser, de lo que implica ese ser que estaba por nacer. Y antes de que podamos profundizar en ello, yo quiero hacerle un recordatorio. Quiero recordarle que si algo los seres humanos somos merecedores es de la ira de Dios. En el capítulo 3 de Juan y el verso 19, el mismo Cristo dijo que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Cristo vino anunciado como la luz del Señor, como aquel que ilumina. Por eso Él tiene toda razón al decir que Él es el camino, porque Él ilumina el camino. Pero los hombres tienen la costumbre de amar más las tinieblas que la luz. Y esto es porque no queremos la luz, no buscamos a Dios. Romanos 1:18 en adelante dice que la ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia toda la verdad de Dios, toda la luz de Dios, toda la revelación de Dios. El ser humano ha procurado durante todas las edades vedarla, hacerla a un lado, ocultarla. Ha preferido ignorar lo que Dios ha revelado, y se ha complacido el ser humano con empezar a encontrar múltiples razones para todo lo que ocurre, múltiples explicaciones para lo que hay en su corazón que es contrario a la voluntad de Dios. El ser humano va sumando todos los días, y cada vez en cada uno de sus pensamientos y en cada una de sus construcciones ha ido sumando poco a poco más ira sobre sí mismo. Y esa ira es la ira de Dios. No es una ira como la ira nuestra. La ira de Dios tiene la característica de ser santa, porque viene de un ser santo. Tiene la característica de ser justa. La ira de Dios tiene razonabilidad, es razonable que venga. Y tiene lógica. Hemos ofendido al Señor continuamente. Él dispuso toda la historia desde el principio y dictó normas que nosotros debemos de seguir, y nos volvemos nosotros por nuestra propia iniciativa transgresores de esas normas, y por ende entonces la ira de Dios viene justa, como debía ser, porque nuestro pecado continuamente está presente. El ser humano tiene como gran característica siempre ser un gran pecador, porque el mal está en él. Ahora, Jesús fue anunciado como alguien diferente, como algo especial. Alguien decía que Cristo aparece en la escena de la historia de la humanidad como hombre. Aparece precisamente para llevar a cabo el fiel cumplimiento del plan que ya había sido construido, que había sido determinado por la Santísima Trinidad desde la eternidad pasada. Cristo no aparece por casualidad. Cristo no aparece por urgencia. Cristo no aparece como un plan adrede, adicional. Cristo ya estaba determinado que apareciera porque había algo que iba a acontecer, y era que el ser humano iba a acumular sobre él pecado, maldad, perversidad. Y estaba prometido. ¿Recuerdan lo que dice Génesis capítulo 3 y verso 15? Quiero que vayamos por favor ahí.
porque Cristo no es que apareció hasta allá después de que escrita la historia y cuando ya estaba María y cuando ya estaba José, que fue algo que apareció por ahí de camino, sino que en el momento en que tanto el varón como la mujer habían cometido pecado y por ende habían transgredido el orden perfecto de la santidad de Dios, en el verso 15 el Señor viene y después en el verso 14 de haber condenado a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Está hablando directamente a Satanás. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Se da cuenta lo que pasa aquí? Está siendo prometido a toda la humanidad que un día iba a venir un Salvador, que un día iba a venir alguien que iba a acabar con los efectos que había producido Satanás por medio de la serpiente, primero a la mujer y luego al varón. Ese pecado que ingresó en la humanidad por la acción del hombre, eso iba a ser eliminado un día por la simiente de la mujer. Y es muy interesante, porque aquí lo que se da es aquella escena que usted se encuentra cuando va caminando de pronto por la playa. Y yo creo que esta es una de las mejores ilustraciones que yo he visto de este pasaje. Cuando usted va caminando por la playa y de pronto hay un alacrán, ¿verdad? Y usted no se da cuenta. Y como usted no se da cuenta, va caminando y entonces lo que hace es que pisotea ese alacrán. Por supuesto que el alacrán con el aguijón se va a volver hacia el pie, ¿verdad? Y va a clavar ahí, va a intentar clavar su veneno ahí, pero no se da cuenta que aunque se siente muy contento porque está proporcionando veneno al pie, lo que no se está dando cuenta es que está siendo pisoteado directamente en la cabeza. Por eso dice que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, al pecado, a lo que produjo, aunque se va a revolver y va a pretender picar o aguijonear en el calcañar, en la parte de atrás del tobillo. Satanás pretendió haber ganado cuando vio a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Se mofaba porque veía al Hijo Santo, perfecto de Dios, ahí clavado en la cruz. Cuando lo vio muerto, hizo fiesta. Pero no se estaba dando cuenta que era ese mismo acto justamente el que le estaba destronando del poder que tenía a través del pecado, a través de la muerte. No se daba cuenta que era la herida directamente en la cabeza donde iba a ser aplastado directamente por Jesucristo. Y en lo único que podía Satanás herir a nuestro Señor era en su humanidad, como pasó en la cruz del Calvario. Por eso se habla del calcañar, la parte más baja, porque jamás podrá Satanás alcanzar la cabeza de nuestro Señor. Fue anunciado ahí, fue anunciado a María. ¿No es cierto que fue anunciado hace un rato? Leíamos a María que se le dijo que iba a nacer un bebé y que iba a llevar por nombre. Pero yo quiero que vayamos a un pasaje paralelo. Mateo 1:21 dice, cuando se está anunciando, pero no a María, sino a su papá, al esposo de María, perdón. Se le está anunciando que va a nacer Cristo y dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y yo quiero que pongamos atención de ahora en adelante en esta frase, nunca se le olvide, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario? Estaba salvando a su pueblo de sus pecados. Se lo reitero, no solamente había sido anunciado desde Génesis, sino que incluso aquel que iba a figurar como aquel que iba a ser como la figura paterna para Jesús, se le estaba anunciando que ese que iba a nacer
venía con un propósito, venía con una misión: salvar a su pueblo, no a todo el mundo, salvar a su pueblo, dice claramente, al pueblo de Él, de sus pecados. Y yo no sé si usted comprende de qué se trata la muerte de Cristo, que si bien discutía y en esta semana debatía dentro de mí mismo y de pronto compartía con mi esposa acerca de si es cierto, la muerte de Cristo, humanamente hablando, físicamente hablando, es de lo más cruel que existe. Y si nos sentamos a ver todo lo que la Biblia dice de lo que iba a sufrir la humanidad de Cristo, posiblemente hoy tocaríamos muchas fibras y muchos sentimientos y saliéramos llorando de acá. Pero no es mi intención tocar sus sentimientos, no es mi intención que usted salga llorando. La intención es que usted comprenda la profundidad que hay ahí, no en un ser humano que está muriendo, sino en el Hijo de Dios que está salvando a su pueblo de su pecado. ¿Y por qué era necesario eso? De pronto uno pregunta, bueno, se encuentra de pronto a Juan el Bautista, que cuando Cristo viene para ser bautizado, él dice: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan, capítulo 1, verso 29. Y unos versos más adelante vuelve a hacer la referencia, después de bautizado Jesús, vuelve a hacer la misma referencia otra vez Juan, y dice: he aquí el Cordero de Dios. La referencia de que Él quita el pecado es lo que yo quiero que usted comprenda con toda claridad. Solo si usted y yo lo hacemos así, verdaderamente esta semana vamos a pasar una semana muy diferente. Que Dios sea el que nos lleve hasta ahí. Primera Juan 2:2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, amado hermano, amada hermana, usted que está en Cristo, yo quiero recordarle que su deuda de pecado es tal que no había nada con que usted pudiera pagar. No existía nada material que usted le pudiera dar a Dios para que fuese perdonado su pecado. No existía nada que estuviese en sus manos que usted pudiera entregar para que su pecado fuera perdonado. Porque usted fue ofensor ante Dios. Porque usted acumuló sobre sí tal cantidad de pecados que no existía ni siquiera una eternidad completa en el infierno que pudiera pagar eso. Y Dios estaba tan agraviado, tan ofendido, porque su ley había sido pisoteada por usted y por mí. Porque lo que hicimos nosotros viendo toda la revelación de Dios fue ignorarla. Eso es lo que usted y yo, sin Cristo, somos delante de Dios. Ofensores continuos de su ley, eso es. Y cuando Juan nos dice que Él es la propiciación, de pronto nos da entonces una tarea más grande, y es darnos cuenta de qué se trata eso de la propiciación, que es el tema que estoy tocando. ¿Qué es lo que implica la propiciación por los pecados? Y para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Si no, no vamos a entender. Y aquí otra herramienta de hermenéutica. La palabra se explica con la palabra. He aquí otro fundamento de por qué pensamos en la teología sistemática, porque tenemos que incluir todo lo que dice el consejo de Dios. No sacamos nada. Toda escritura es inspirada por Dios. Y le voy a explicar un poco qué sucedía allí en Éxodo capítulo 25. Cuando se hace el tabernáculo, se hace un lugar que es un lugar santísimo. El lugar santísimo era el centro de ese tabernáculo. Aunque estaba más tirado hacia un lado, pero quiero decir el centro de lo que ahí ocurría. Lo más importante sucedía en el lugar santísimo. Ahí en esa tienda solamente entraba el sumo sacerdote una vez
al año, nada más. Después estaba el lugar santo, donde estaban todos los demás sacerdotes ministrando, y donde estaba la mesa de la proposición, donde estaba el altar del incienso, donde estaba el candelero, en fin. Otro día sacamos un buen tiempo para eso. Y después estaba el atrio. Todo estaba cubierto por un velo. El atrio era donde podía entrar la gente, no podía pasar más allá. Pero en ese lugar santísimo solo había una cosa, de mobiliario solo había una cosa. Y esta era el arca del testimonio o el arca del pacto, como lo queramos ver. El Señor ordenó que se hiciera de madera y se recubriera por oro. ¿Y sabe qué había dentro de este cubículo? Estaba la palabra, el testimonio, los mandamientos. Todas esas palabras estamos hablando lo mismo. El pacto, todo lo que el Señor ordenó estaba ahí, adentro. Sobre esta arca del testimonio, sobre su tapa, había unos querubines que protegían esa palabra, y sobre esos querubines se levantaba el propiciatorio. Es decir, esa construcción que el Señor había ordenado para que allí fueran sacrificados los animalitos que propiciaban los pecados del pueblo, que aplacaba la ira de Dios. El sumo sacerdote tenía que entrar con un becerro. Esto solamente, insisto, es para que nos pongamos en perspectiva. Él entraba con un becerro, lo ponía ahí, lo mataba, y con su dedo daba 7 vueltas con la sangre que alcanzaba ahí. Y después, eso era el pago por sus propios pecados. Pero después venían los pecados del pueblo, y para eso se escogía un macho cabrío y se le hacía el mismo procedimiento allí. Si Dios aceptaba esa ofrenda, entonces el sumo sacerdote podía salir del lugar santísimo, poner todos los pecados simbólicamente en las manos de otro macho cabrío que se despedía para el desierto, y decirle al pueblo: el Señor nos ha perdonado un año más de todos nuestros pecados. Terminamos la clase de historia. Regresemos. La propiciación le correspondía al sumo sacerdote, solamente él lo podía hacer. ¿Y qué simbolizaba el hecho de que esos animales eran sacrificados y su sangre caía sobre todo el arca del testimonio? Algo muy sencillo. Violaron el pacto que está allá adentro porque no lo cumplieron. Entonces la única forma es que haya muerte, que haya sangre de por medio, para ver si el Señor perdonaba el haber nosotros transgredido esa ley que está ahí abajo. Era muy gráfico, ¿verdad? El Señor siempre ha sido muy gráfico. Solo el sumo sacerdote ingresaba una vez, y este pacto lo que hacía era aplacar la ira de Dios. Este rito lo que hacía era aplacar la ira de Dios. Este mandato que Dios dejó lo que hacía era que esos pecados eran aplazados, no eran quitados, eran aplacados. Esa ira de Dios era detenida. Pero nos dice primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo no sé si usted comprende. La parte del amor todos la entendemos muy bien, pero la parte de la propiciación, ¿sabía que usted transgredió la ley de Dios en una manera que la única forma en que podíamos apaciguar la ley de Dios era con un sacrificio? En aquel tiempo de animales. Es decir, si Cristo no hubiese venido todavía, nosotros estaríamos trayendo todavía nuestros machos cabríos
para ver si acaso el Señor aplacaba su ira por todo lo que le hemos ofendido. Eso es nuestra realidad. Pero Cristo aparece en escena diciéndonos que Dios nos ama y que como Dios nos ama, ¿sabe qué hizo? Entregó a Cristo para que muriera, pagando así todos los pecados de los suyos, como se lo dijo a José. Él venía a salvar a su pueblo del pecado. Es decir, este sacrificio de Cristo, lo único que vino a hacer fue a poner justicia, a pagar el pecado que nosotros habíamos cometido. Usted me dirá, pero eso en el fondo es prácticamente que el Evangelio. Sí, amado hermano, entienda lo trascendental que es la muerte de Cristo. Yo no lo voy a llevar por esas escenas que aún hasta en películas se ven muy crueles, en donde cómo él sufría por una cosa y otra. Yo le quiero llevar al hecho de que esa muerte significa que usted ya no tiene deuda de pecado. ¿Puede creer eso? ¿Puede imaginarse eso? Usted ofendió al Señor, transgredió su ley, es malo por esencia y por selección. Y tan grave fue su pecado que se necesitó un Dios para que muriera en lugar suyo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando que ese antiguo pacto dejó de ser. Porque ahora hubo uno que no por un año, sino para siempre fue sacrificado, y así entonces toda su deuda de pecado sea pagada delante de Él. Romanos 3:25 dice que Cristo es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe qué pasó con todos esos animalitos que murieron? Lo que estaban haciendo era calmar un poco la ira de Dios, calmarla. El Señor lo pasaba por alto, y ya hemos hablado de qué significa pasar por alto. No significa perdoné, no. Pasar por alto dice, voy a esperarme, todavía no voy a traer el pago de mi ira. En este tiempo no, vendrá un momento. Pasar por alto significa la factura la pagamos. Y dice Romanos que todo ese sistema sacrificial lo único que hacía era aplacar y hacer pasar por alto de parte de Dios, detenerse de parte de Dios. La cuenta no se borró, sencillamente no se la estamos cobrando, pero ahí está. ¿Y por qué Dios actuaba de esa manera? Dios no podía perdonar ni un solo pecado con animalitos. Con la sangre de un ser humano no lo hacía. Con la sangre de toda la humanidad no lo hacía. Tenía que ser solo uno perfecto que pudiera entonces pagar los pecados. Uno santo, uno sin mancha, uno sublime. Y Él lo había determinado desde antes. Él sabía que venía. Por ende, todo el sistema sacrificial lo único que era una clase didáctica para el pueblo. Era un método de enseñanza para que todos esperaran que algún día apareciera ese sacrificio perfecto, ese cordero que quita el pecado del mundo. Dios lo hizo porque tenía que dar a conocer que su justicia vendría pronto. Y ese es solo uno de los antitipos de Cristo, hay muchos más. Hasta que apareció
nacido no de varón, por eso es simiente de la mujer. En su concepción, al momento de ser engendrado, en ningún momento hubo participación de varón, por eso él fue concebido por el Espíritu Santo y simiente de la mujer. Ese era perfecto. Esa es la propiciación que nos mostró la justicia de Dios. ¿Sabe qué dijo Cristo en Mateo 26, 28? Dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdonar pecados, para exhibir la justicia de Dios a causa del pecado. El plan perfecto ideado por la Santísima Trinidad desde la eternidad pasada, decíamos, incluía la ira de Dios porque el pecado iba a aparecer, pero incluía la justicia de Dios enviando a Cristo. De otra manera, no conoceríamos su amor. De otra manera, solo conoceríamos su ira. Si Cristo no aparece en escena, amados hermanos, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de pagar por todo nuestro pecado. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario y no es entregado, amados hermanos, su pecado sigue latente, como decía Pablo. Ahí está, esperando que en algún momento, como fue pasado por alto, en algún momento viene la factura, viene la ira de Dios. Pero en su maravilloso plan, en su majestad, en su correcto entendimiento, en la mente infinita de Él, dijo: vamos a proveer uno que venga a cumplir toda justicia. Por ese, los pecados van a ser perdonados. Y el pueblo escogido va a ser salvo entonces, porque fue cumplida la justicia en Cristo Jesús. Y Cristo nos habla de algo interesante, dice que hace un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene cumplimiento en su sangre. No solo lo que enseñó ya nos abre un correcto entendimiento, sino lo que Él hizo nos hace tener un pacto con Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuál es ese pacto? Aquí están todos mis pecados, Señor, y Él derrama la sangre del Cordero perfecto sobre ellos, para que yo sea justificado, para que yo sea llamado justo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo es el mediador de un mejor y nuevo pacto, que está establecido mediante todas las promesas que se dijeron en el Antiguo Testamento. Él dijo que iba a venir un día, Él dijo que un día iba a quitar los pecados, Él dijo que un día iba a redimir, y ese día se dio con la muerte de Cristo. Y Dios nos muestra ese amor. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y después resucitado para nuestra justificación, pero dejemos la resurrección para verlo la próxima semana. Cristo fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y además fue la ofrenda. Eso es lo que nos explica Hebreos. Cuando se siente a leer Hebreos, siempre recuerde que Hebreos se trata de explicar cómo es que ahora nosotros somos perdonados realmente. Antes los pecados eran tapados, antes los pecados eran cubiertos, ya hoy no existen. Para aquel que está en Cristo, ya los pecados no están ni cubiertos ni tapados, no existen, fueron pagados. La deuda no está. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la que vino a traernos una nueva vida delante del Señor, en donde el pecado ya no aparece, ya no está. Solo en Cristo se propicia nuestro pecado. Y algunos andan por ahí diciendo que el Señor va a salvar a todos, que Él va a tener amor por todos. Y yo no niego que el Señor tenga amor por todos. Es más, yo creo que el Señor tiene amor por todos. Pero también creo que Dios a todos les aplica justicia.
todos. No hay uno que se escape de la justicia de Dios. No hay uno que siendo malo el Señor lo llame bueno. No hay uno que siendo pecador el Señor lo llame no pecador. Pero también creo firmemente que cuando Él envió a Cristo en la cruz del Calvario, a los suyos los libró del pecado, los salvó del pecado. ¿Por qué? Porque diríamos, ¿y qué con el pecado de aquel? Bueno, ya fue pagado precisamente por Cristo en la cruz del Calvario. Y lo repito tantas veces y de diversas maneras, porque la Biblia lo repite tantas veces y de diversas maneras. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice vendrá, dice está. Considérese, si usted no tiene al Hijo de Dios en su corazón, considérese bajo la ira de Dios continuamente. Considérese aquí. Ahora, aunque el Papa diga que no hay, pues yo voy a decirle que sí hay infierno. Allá va a ir a seguir usted pagando si no cree en el Hijo de Dios. Si la Semana Santa significa nada más, ahí veremos al Papa seguramente. Bueno, no sabemos cuál es la gracia de Dios, pero hemos de entender con toda claridad que si usted rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado y ya no hay más sacrificios. Ni se preocupe por machos cabríos, ni se preocupe tampoco por buscar otro Cristo, porque no hay. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es más, déjeme decirle que 1 Pedro 3:18 dice, Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. He ahí parte de por qué nosotros siempre creeremos que una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde, porque solamente hubo un sacrificio perfecto y no va a volver a haber nunca más. De tal manera que aquel que ha sido salvo y cree en Cristo, ese tendrá vida eterna y nunca la va a perder, porque está confiada en las promesas de aquel que nunca ha fallado ni una sola de sus promesas, y que además interpuso juramento y dijo, yo juro que así lo voy a hacer, le daré mi ley en su corazón y yo seré para él Dios y él será para mí un pueblo. La sangre de Cristo es la ofrenda propicia. Es más, déjeme decirle que usted no puede llegar delante de Dios por sus pecados con absolutamente nada diferente a la sangre de Cristo. Eso le ofendería a Dios. Si usted pretende pagarle a Dios por sus pecados haciendo, no sé, lo que se le ocurra, entregando cosas, haciendo sacrificios personales, si usted pretende ganarse la salvación del Señor por búsqueda de sus propios métodos, déjeme decirle que usted está ofendiendo a Dios, está pasándole por encima a su autoridad y está ignorando su sacrificio, vituperando la cruz de Cristo. Mayor pecado entonces para sí mismo. Solo hay una única vía para que tengamos el perdón de nuestros pecados: la muerte de Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses 1:14. Solo nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Y hoy podríamos disfrutar de muchas otras bendiciones, pero yo quiero recordarle que lo más grande que existe, lo más profundo que Dios tiene para usted, se llama Cristo Jesús, remisión de sus pecados, el perdón de sus pecados. Mire, si usted tiene eso, no necesita absolutamente nada más en su vida, nada. Todo lo demás es vano. Todo lo demás, si viene de parte de Dios, es un abono de su gracia.
Todo lo demás no tiene significado, no tiene importancia. Incluso esa muerte de Cristo hasta nos provee, entre otras cosas, una reconciliación con Dios. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda lo que pasó con el velo del templo cuando Cristo murió? Daniel nos explicaba que fue partido de arriba hasta abajo, proveyendo el Señor un camino hacia nosotros, precisamente porque ya el sumo sacerdote entró de una vez y para siempre. Ya no necesitamos que nos perdonen por un año, necesitamos un perdón por toda la eternidad y ya fue provisto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros lo que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, dice Efesios capítulo 2, verso 13. Es que, amado hermano, ese derramamiento de sangre tiene demasiada profundidad para cada uno de nosotros. Y creo yo que ni siquiera con los 5 o 7 días de la semana que ahora está por iniciar o que está iniciando el día de hoy, no podríamos alcanzar para comprender todo lo que significa esa muerte de Cristo. Si tan solo fuésemos capaces estos días de aprovechar unos minutos diarios, un par de horas diarias para reflexionar en eso, yo calculo que ya mucho modificaríamos nuestro comportamiento estos días. El sacrificio de Cristo nos da acceso al Señor. ¿Y por qué un acceso? Porque hubo alguien que una vez levantó hacia el Señor su mirada y levantó su voz y sencillamente le dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Entendemos la palabra propicio. Propicia que mis pecados ya no estén más, porque eso es lo que necesito. Hoy es el día en que nosotros podemos decirle al Señor igual: Señor, sé tú la propiciación de mis pecados, porque la deuda está ahí, la acumulación no se va, mágica, se mantiene sobre cada uno. Incluso la ira de Dios está sobre los que se rehúsan a creer en Cristo. Este es el tiempo de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Y quiero recordarles lo que dice Hebreos 10, 29 al 31. Como advertencia final: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto más pecado, castigo merecerá el que pase por alto la sangre de Cristo? Lo entendemos en aquellos que no son lavados con la sangre de Cristo. Pero por favor, amados hermanos, nosotros, los que hayamos alcanzado salvación, en aquellos que el Señor haya encontrado gracia, en aquellos que el Señor haya alcanzado con su gracia, amados hermanos, entendamos, estos días son para que levantemos esa implicación de la sangre de Cristo, lo consideremos y por ella caigamos de rodillas a decirle: Señor, gracias, gracias otra vez y por toda la eternidad. De todas maneras, le adelanto, en el Apocalipsis se dice que todos van a rendir sus coronas y van a dejar caer palmas delante de Él, porque Él fue el Cordero inmolado, el único que se mantiene de pie delante de Dios y es digno de abrir los sellos, es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Quiero recordarle que Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, y el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vámonos de pie, por favor, amados hermanos, para terminar en esta mañana.
Voy a pedirles que de verdad cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza, para que podamos hoy ser disciplinados por el Señor. Y esta semana ya no podemos decir que vamos a celebrar como de costumbre. Esta semana tenemos algo más importante para reflexionar, para vivir y para comunicar. Señor, en esta hora, ayúdanos a comprender. Ayúdanos a comprender. Señor, ayúdanos a tener entendimiento que solo por tu Espíritu lo podemos hacer. De cuán profundo es el sacrificio provisto en propiciación de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a comprender que nuestra deuda de pecados sencillamente delante de ti es impagable. No existe nada, ni creado ni por crearse, ni en este mundo ni fuera de él, Señor, que aplaque, que calme, que quite tu ira y que demuestre tu justicia. Señor, ayúdanos a no pasar por alto, a no dejar para otro momento el ser conscientes de tu obra en la cruz del Calvario. Tu muerte, Señor, si bien físicamente fue horrenda, Señor, para nosotros sería más horrendo si no hubiese acontecido, Señor. Qué bueno que aunque sudaste gotas de sangre, que aunque tuviste que despojarte a ti mismo, qué bueno que lo hiciste, Señor. Gracias una vez más. Lo ores a tu nombre por toda la eternidad, Señor. Te alabaremos, te daremos honra porque nos has hecho nuevas criaturas. Gracias porque tu sacrificio nos reconcilió. Gracias porque tu sacrificio nos hace estar en paz contigo. Gracias porque podemos una vez al año celebrar en este tiempo y nos das instrucción para que dejemos de andar en nuestras propias concupiscencias y podamos verdaderamente celebrar de acuerdo a lo que simboliza, a lo que implica, a la obra que tú construiste a través de ese sacrificio. Señor, si en esta mañana alguno de nosotros no ha venido a ti, no ha sido lavado por tu sangre, te quiero pedir, oh Señor, que tú toques su corazón, su entendimiento. Señor, que tú le reveles con tu Espíritu y le des testimonio de que ese sacrificio en la cruz le involucra, le llama, le compró, le hizo nuevo y le sacó a justicia contigo. Y que si alguno, Señor, todavía no ha de ser llamado, Señor, por favor, te quiero pedir que le incomodes. Te quiero pedir, oh Señor, que le traigas a incomodidad, a un correcto arrepentimiento, Señor, que solo es concedido por ti. Que le hagas, oh Señor, poner atención a tu palabra y verdaderamente ser llamado, porque no queremos ver a ninguno, Señor, sufriendo las consecuencias de tu ira y máxime el tiempo de tu ira eterna, Señor. Hoy ayúdanos a que esa lucidez de tu Espíritu, Señor, sea degustada por nosotros y que no amemos las tinieblas, sino que amemos la luz admirable a la cual hemos sido trasladados a un nuevo reino, al reino donde tú eres el centro y donde las marcas de tu sacrificio serán eternas para testimonio de cada uno de nosotros. Que sea eso lo que amemos, que sea eso lo que en esta semana podamos verdaderamente sacar a la luz y tener como nuestro norte, tener, oh Señor, como nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.